Demandé a mi cuñada después de que alterara mi medicación prenatal porque me negué a nombrar a mi bebé como su ex esposo. Hola a todos, antes de empezar, un pequeño favor, si disfrutan contenido como este, por favor, presionen el botón de suscripción. Es gratis, apoya al canal y asegura que no se pierda ningún video increíble. Bien, comencemos. Mi esposo, Fernando, y yo estamos esperando a nuestro primer hijo después de años de lucha contra la infertilidad. Estábamos eufóricos cuando supimos que estaba embarazada. Sin embargo, lo que debería haber sido un momento de felicidad se convirtió en una pesadilla debido a mi cuñada, Marcela, 34F, quien tenía un historial complicado, incluyendo un doloroso divorcio tras haber tenido una aventura con el hermano de su ex esposo. Mientras que su ex, Joe, siguió adelante con su vida, Marcela permaneció soltera y aferrada a la idea de que él seguía siendo parte de la familia, a pesar de la infidelidad. Al principio, Marcela parecía encantada con mi embarazo y quería involucrarse. Pensé que simplemente estaba emocionada por ser tía, pero pronto su entusiasmo tomó un giro extraño. Comenzó a sugerir nombres para el bebé, pero todos eran variaciones del nombre de Joe. A pesar de que me incomodaba, intenté explicarle que Fernando y yo ya habíamos decidido no nombrar a nuestro hijo en honor a ningún miembro de la familia. Queríamos algo único y especial. Marcela se sintió herida, pero asumí que lo entendería. Sin embargo, siguió enviándonos listas de nombres relacionados con Joe, argumentando que sería un tributo significativo para la familia. Puse límites, pero ella no los respetó. Luego, las cosas tomaron un giro preocupante. Tuve una pequeña complicación en el embarazo y me recetaron medicación. Marcela se ofreció a recogerla por mí y acepté. Al día siguiente, después de tomar el medicamento que me entregó, comencé a sentirme mareada y enferma. Terminé en la sala de emergencias, donde los médicos determinaron que el medicamento que había tomado no era el que me habían recetado. La dosis era considerablemente más alta y peligrosa para el embarazo. Inicialmente, pensé que se trataba de un error de la farmacia, pero mis sospechas aumentaron cuando recordé que Marcela había sido quien recogió las pastillas. La llamé para preguntarle si había notado algo extraño y su respuesta me dejó atónita. Primero se rió y dijo que había elegido una dosis más alta por su cuenta porque quería que pagara por no nombrar a mi hijo como su ex. Luego continuó riendo y añadió que pensaba que una dosis mayor sería más beneficiosa para mí. Lo dijo con total despreocupación, sin considerar las posibles consecuencias. Me sentí furiosa. Terminé en el hospital y ella no parecía entender la gravedad de sus acciones. Alegó que solo intentaba ayudar. Le informé que lo que había hecho era ilegal y peligroso, y que podría haberme causado daño a mí y a mi bebé. Solo entonces comenzó a disculparse, pero su arrepentimiento no me pareció sincero. En ese momento supe que debía actuar. Después de discutirlo con Fernando, decidimos tomar acciones legales. Presentamos un informe policial, documentamos todo y le informamos que presentaríamos cargos por manipulación de medicamentos. Sentí que era la única manera de hacerle entender la gravedad de la situación. Esta situación ha generado tensión en la familia. Marcela intenta hacerse la víctima, alegando que no sabía que esto me molestaría. Pero no puedo aceptarlo. Si realmente le importara mi bienestar, no habría alterado mi medicación sin mi consentimiento, especialmente estando embarazada. Algunos familiares creen que estamos exagerando al involucrar a la policía y dicen que ella solo intentaba ayudar. Sin embargo, manipular medicamentos es un asunto serio, y las buenas intenciones no justifican sus acciones. Ahora estoy dividida. Me preocupa estar reaccionando de forma exagerada, especialmente porque algunos familiares están molestos conmigo y afirman que esto está dañando la relación familiar. Sin embargo, creo que Marcela cruzó un límite inaceptable. Lo que hizo pudo haberme lastimado a mí o a mi bebé. Si dejo pasar esto, sentiré que la estoy permitiendo interferir en mi vida y poner en riesgo nuestra seguridad solo porque cree que está ayudando. Odio que la situación haya llegado a este punto, pero siento que no tengo otra opción. Tal vez enfrentar consecuencias legales la haga darse cuenta de la gravedad de sus acciones. Aún así, sigo cuestionándolo todo y me gustaría conocer otras opiniones.
Soy una exagerada por tomar acciones legales contra mi cuñada por manipular mi medicación solo porque me negué a nombrar a mi hijo como su ex. Actualización 1. Hola a todos. Primero que nada, quiero agradecerles su preocupación por mi salud. Significa mucho para mí. Me siento mucho mejor ahora. Afortunadamente, mis médicos han estado vigilándome de cerca y ya he vuelto a mi medicación original, que es segura para mi embarazo. Quería darles una actualización sobre mi problema con mi cuñada. Desde que mencioné que tomaría acciones legales contra Marcela por interferir con mi medicación en mi último informe, las cosas han cambiado de maneras inesperadas. Aún estaba asimilando lo que había hecho y lidiando con las consecuencias cuando ella se puso en contacto conmigo. Me llamó para disculparse, diciendo que nunca tuvo la intención de que las cosas escalaran tanto y que solo intentaba ayudar. Al principio, quise creerle. Pensé que realmente estaba arrepentida por haber alterado mi medicación. Pero justo cuando estaba a punto de aceptar sus disculpas, dijo algo que me dejó completamente desconcertada. Me restó importancia y comentó que debía darme cuenta de que solo quería ayudar. Sus palabras me sonaron falsas, como si intentara desviar la culpa en lugar de asumir su responsabilidad. Eso no fue lo peor. Poco después de nuestra conversación, comencé a recibir comentarios de otros familiares sobre lo que Marcela había estado diciendo. Estaba esparciendo el rumor de que mi bebé no era de Fernando. Afirmaba que esa era la verdadera razón por la que no quería ponerle un nombre relacionado con la familia. No podía creer. No solo estaba intentando tergiversar lo que había hecho, sino que además estaba sembrando dudas sobre mi matrimonio y la paternidad de mi hijo. Cuando supe esto, sentí una ira inmensa. Mientras yo solo intentaba protegerme y cuidar mi embarazo, ella estaba propagando mentiras para justificar su comportamiento. La confronté directamente y le pregunté por qué había hecho tal acusación. En lugar de asumir la responsabilidad, lo minimizó diciendo que fue un malentendido y que no lo había hecho con esa intención. Me costaba creerle. Marcela tenía un historial de minimizar su comportamiento y desviar la culpa hacia los demás, y esto parecía otro ejemplo más. Su objetivo era desviar la atención de sus actos irresponsables y hacerme parecer el problema dentro de la familia. Su manipulación era frustrante. No podía dejar de pensar en cómo solo quería disfrutar de un embarazo tranquilo y proteger a mi bebé, y ahora me veía señalada y difamada. Después de hablar con Fernando, nos dimos cuenta de que teníamos que tomar medidas. Él llamó a varios familiares para aclarar la situación y explicar que Marcela estaba difundiendo información falsa. Necesitábamos proteger a nuestro hijo y evitar cualquier malentendido sobre nuestra familia. Las repercusiones han sido difíciles. Algunos familiares nos han mostrado su apoyo, mientras que otros nos han acusado de causar drama innecesario. Es desesperante porque no comprenden la magnitud del problema. Esto no se trata solo de nombres ni de los sentimientos de Marcela, sino de la seguridad de mi bebé. Siento que estoy luchando en dos frentes, contra la manipulación de Marcela y contra los malentendidos dentro de la familia. Con el tiempo, su determinación se ha hecho más evidente. Se aferra a su versión de los hechos y trata de mostrarse como la víctima. En una reunión familiar, la escuché decirle a otros que yo estaba siendo exagerada. Cuanto más retuerce la verdad, más determinada me siento a mantenerme firme. Nunca imaginé que tendría que enfrentarme a un miembro de la familia por algo así, y menos en un momento tan delicado de mi vida. Su comportamiento también ha afectado mi relación con otros familiares. Algunos están preocupados por cómo esto impactará en las reuniones familiares y en nuestras relaciones futuras. Entiendo su deseo de mantener la paz, pero ¿a qué precio? Tengo que fingir que todo está bien mientras mi cuñada inventa mentiras sobre mi matrimonio y mi hijo. No pienso hacerlo. He hablado con amigos fuera de la familia y sus consejos me han abierto los ojos. Muchos me han animado a mantenerme firme y a documentar todo lo que Marcela diga o haga que pueda perjudicar a mi familia. Me inquieta pensar hasta dónde podría llegar con tal de probar su punto o manipular la situación a su favor. Ahora trato de concentrarme en mi embarazo, pero no puedo evitar pensar en las acciones de Marcela. Sé que tengo derecho a proteger a mi bebé, pero también me preocupa cómo este conflicto familiar podría afectarnos a largo plazo. Escuchar a mi hijo comentarios desagradables sobre su tía. Esto dañará la reputación de nuestra familia.
Me siento agotada y frustrada. Si la situación se sale de control, quizás tengamos que tomar medidas aún más drásticas. Actualización 2. Hola a todos. Han pasado 6 meses desde mi última publicación y tengo mucho que contarles sobre lo que ha estado ocurriendo en mi vida. Últimamente estoy en reposo absoluto, ya que mi embarazo se ha vuelto riesgoso. Esto significa que debo permanecer en cama tanto como sea posible y minimizar el estrés. Desafortunadamente, mi cuñada, Marcela, está haciendo que descansar sea una tarea imposible. Siento que estoy viviendo una pesadilla. Este es un momento delicado para mí, y lo único que quiero es enfocarme en mi salud y en prepararme para la llegada de nuestro bebé. En lugar de eso, estoy constantemente preocupada por lo que Marcela dirá a continuación. Fernando ha sido increíble durante todo este proceso. Me apoya cada día y me hace sentir protegida. Entiende lo mucho que esto me está afectando y ha intentado hablar con Marcela sobre su comportamiento. Después de meses viéndome sufrir, se dio cuenta de que ya no podía soportarlo más. Junto con sus padres, contactó a Marcela y le exigieron que dejara de difundir mentiras. Le advirtieron que, si no lo hacía, sería completamente apartada de la familia. Todos pensamos que esto le haría comprender la gravedad de la situación y cambiar su actitud. Desafortunadamente, ocurrió lo contrario. Marcela se negó a escuchar y empeoró todo aún más. Se hizo la víctima, alegando que estábamos exagerando y que solo intentaba ayudar, lo que sea que eso significara. Me costaba creer cómo podía tergiversar tanto los hechos, especialmente con su historial de comportamientos similares. Sabía que debía protegerme a mí misma y a mi bebé, pero estaba agotada. Hace unos días, Marcela apareció en nuestra casa. Estaba acostada en la cama cuando escuchó un fuerte golpe en la puerta principal. Fernando fue a abrir, pero antes de que pudiera decir algo, ella irrumpió en la casa. Sentí miedo. Comenzó a gritar, acusándome de destruir a la familia. Estaba horrorizada y en ese momento comprendí cuán grave se había vuelto la situación. Fernando rápidamente se interpuso entre nosotras y le exigió que se fuera. Aprecié su valentía, pero el hecho de que tuviera que protegerme de su propia hermana me hizo ver lo peligroso que se estaba volviendo todo. Finalmente, Marcela se marchó, pero yo estaba aterrada. No tenía idea de lo que haría a continuación, y odiaba sentirme así en mi propio hogar. Después de hablar con Fernando, decidimos que debíamos tomar medidas drásticas para protegernos de Marcela. Llegamos a la conclusión de que la única opción era solicitar una orden de restricción en su contra. Nunca imaginamos que tendríamos que llegar a esto. Nos parecía extremo, pero no podíamos seguir ignorando la realidad. Teníamos que asegurarnos de estar seguros, especialmente con el bebé en camino. Solicitar una orden de restricción no es un proceso sencillo. Tuvimos que reunirnos con un abogado que nos explicó los pasos a seguir. Comenzamos a recopilar pruebas del comportamiento de Marcela. Fue difícil recordar todas las cosas que había hecho y dicho, pero sabíamos que eran importantes. Documentamos cada incidente en el que difundió información falsa y cada amenaza que hizo. Mientras tanto, mi ansiedad aumentaba. Estar en reposo absoluto me daba demasiado tiempo para pensar, y me preocupaba el impacto que el comportamiento de Marcela tendría en nuestro bebé. También me preguntaba cómo esto afectaría nuestras relaciones familiares en el futuro. La idea de criar a un hijo en un ambiente tan incierto era aterradora. A pesar de todo, Marcela persistió. Siguió difundiendo sus horribles rumores. Empecé a recibir comentarios de otros familiares sobre lo que estaba diciendo, lo cual me enfermaba. Yo quería disfrutar de mi embarazo, pero en lugar de eso, estaba atrapada en este caos. Fernando hizo todo lo posible para mantenerme a salvo de la situación. Contactó a varios familiares para explicarles lo que realmente estaba ocurriendo y aclarar cualquier malentendido. Algunos nos apoyaron, pero otros no. Algunos incluso nos acusaron de crear demasiado drama al tomar acciones legales y nos sugirieron que simplemente nos lleváramos bien. Esto me frustró enormemente, porque no entendían lo grave que era el comportamiento de Marcela. Esto no era solo un chisme familiar, se trataba de nuestra salud y seguridad. Las acciones de Marcela también han afectado nuestras relaciones con otros familiares.
Algunos están preocupados por cómo esto impactará en las reuniones familiares futuras. Entiendo que quieran mantener la paz, pero debería simplemente actuar como si todo estuviera bien mientras ella sigue difundiendo mentiras sobre nosotros. No lo haré. También he comenzado a hablar con amigos fuera de la familia sobre esta situación. Su apoyo ha sido fundamental. Me aconsejan mantenerme firme y seguir documentando todo lo que haga o diga Marcela. Me han ayudado a darme cuenta de que no estoy exagerando y que tengo todo el derecho de proteger a mi hijo. Es un gran alivio tener una red de apoyo fuera de la familia, especialmente cuando las cosas se vuelven tan difíciles. Estamos trabajando en asegurar la orden de restricción, pero también intento concentrarme en mi embarazo en este momento. Realmente espero que no la concedan, porque la presencia de Marcela en nuestras vidas se ha convertido en un peligro para todos. Les mantendré informados sobre los resultados. Actualización 3. Hola a todos. Han pasado unas semanas desde mi última actualización y tengo mucho que contarles sobre lo que ha estado ocurriendo. Finalmente, recibimos la orden de restricción contra Marcela, lo cual fue un gran alivio. Sin embargo, las cosas fueron bastante estresantes antes de lograrlo, y quiero compartir con ustedes lo que pasó. Antes de que obtuviéramos la orden, Marcela me envió un correo electrónico, lo cual fue un gran error de su parte. En su mensaje, me amenazó con hacerme daño a mí y a mi bebé si seguía adelante con la orden de restricción. Quedé impactada. Era difícil imaginar que alguien a quien considere familia pudiera decir algo tan cruel y peligroso. Parecía que intentaba intimidarme para que me rindiera. El correo estaba lleno de acusaciones en las que decía que yo era la que estaba destruyendo a la familia. No podía creer lo que estaba leyendo. Me sentí extraña después de verlo, una mezcla de terror e ira. ¿Cómo podía creer que estaba bien amenazarme de esa manera? Era difícil no dejar que la ansiedad se apoderara de mí. Seguía preocupada por cómo sus amenazas podrían afectar mi embarazo y mi salud mental. Pero sabía que no podía dejar que ella siguiera dominando mi vida, especialmente cuando lo único que quería era centrarme en mi bienestar y en prepararme para la llegada de mi bebé. Cuando le mostré el correo a Fernando, naturalmente, se enfureció. No podía creer que Marcela hubiera llegado tan lejos. De inmediato me dijo que lo guardara como prueba. Sabía que teníamos que tomar su advertencia en serio, así que comenzamos a organizarnos para hablar con nuestro abogado. Lidiar con todo esto mientras intentaba mantenerme optimista durante mi embarazo fue agotador, pero sabía que debía ser fuerte por mi bebé. Mientras trabajábamos en la orden de restricción, no podía dejar de pensar en cómo el comportamiento de Marcela había cambiado todo. Lo que comenzó como una simple disputa había escalado hasta convertirse en amenazas serias, y eso me dolía. Siempre la vi como parte de mi familia, pero ahora parecía una extraña que quería hacernos daño en lugar de apoyarnos. Después de unos días difíciles, fuimos a la corte para presentar la solicitud de la orden de restricción. Me sentía nerviosa, pero sabía que era necesario. Con el correo como prueba, confiaba en que el juez entendería la gravedad de la situación. Durante la audiencia, detallé todo lo que había sucedido, desde sus rumores hasta sus amenazas. Observé que el juez prestaba mucha atención y tomaba notas. Cuando finalmente nos concedieron la orden de restricción, sentimos un gran alivio. Sin embargo, entendí que esto era solo el comienzo de un camino largo y complicado. A pesar de la orden de restricción, todavía me siento intranquila. Marcela ya ha demostrado ser impredecible, y me preocupa que intente contactarme nuevamente, especialmente después de todo lo que ha hecho recientemente. La idea de estar constantemente mirando por encima del hombro es agotadora. Quiero disfrutar de mi embarazo, pero en lugar de eso, me siento abrumada por la ansiedad. Fernando y yo discutimos cómo proceder. Sabíamos que debíamos mantenernos alejados de Marcela, pero tampoco queríamos aislarnos del resto de la familia. Era una situación delicada. Reconocimos que debíamos tener cuidado con la información que compartíamos con nuestros familiares. No queríamos involucrarlos en el drama, pero al mismo tiempo, necesitábamos protegernos. Desde que se emitió la orden de restricción, ha sido un torbellino de emociones. Ahora tenemos que pensar en cómo manejar futuras reuniones familiares, especialmente porque Marcela sabe manipular las circunstancias para hacerse ver como la víctima.
Amigos que aún hablan con ella nos han dicho que está tratando de generar lástima, diciendo que estamos exagerando y que yo intento poner a todos en su contra. Me molesta que siga difundiendo mentiras sobre nosotros. Cuando escucho a familiares repetir lo que Marcela ha estado diciendo, me lleno de preocupación y frustración. Solo quiero disfrutar de esta etapa de mi vida sin tanto caos. Es difícil mantenerme enfocada cuando sé que sigue intentando causar problemas. Pero debo recordarme a mí misma que yo no soy el problema aquí. Estoy haciendo todo lo que puedo para proteger a mi familia, y me niego a dejar que ella dicte nuestras vidas. Actualización 4. Hola a todos. Han pasado unas semanas desde mi última publicación y tengo mucho que contarles. Antes que nada, tuvimos a nuestro bebé el mes pasado y no podría estar más feliz. Tenerlo en mis brazos alivió temporalmente todos nuestros miedos. La alegría de la paternidad es indescriptible, y estamos muy agradecidos de que nuestro hijo esté sano. Lo llamamos Sebastián y ya se ha robado nuestros corazones. A pesar de nuestra felicidad por la llegada de nuestro bebé, la situación con mi cuñada, Marcela, se complicó aún más. Como saben, obtuvimos una orden de restricción contra ella debido a su comportamiento impredecible y sus amenazas hacia mí y nuestro hijo. Tener esa protección legal nos hizo sentir más seguros, pero nunca imaginé que las cosas podrían empeorar. Poco después del nacimiento de Sebastián, Marcela apareció inesperadamente en nuestra casa. Yo aún estaba recuperándome del parto y adaptándome a la maternidad. Fernando había salido a hacer un recado rápido y yo estaba en casa con el bebé. Mientras estaba en la habitación de Sebastián consolándolo, escuché un fuerte golpe en la puerta principal. Al principio pensé que era otra persona, pero cuando miré por la ventana, me quedé en shock al ver a Marcela afuera, frenética, gritando y exigiendo ver a su pequeño Joe. Estaba literalmente gritando a todo pulmón, diciendo que no la dejaba ver a su bebé Joe y que llamaría a servicios de protección infantil si no la dejaba entrar. Sentí un miedo terrible. No la quería allí, no la necesitaba cerca de mi hijo, y su presencia me aterrorizaba. Rápidamente busqué mi teléfono para llamar a Fernando, pero antes de que pudiera presionar el botón de enviar, escuché el sonido de la puerta abriéndose. Había logrado entrar. No tenía idea de cómo lo había hecho, pero podía escucharla llamando mi nombre. En ese momento, me sentí completamente impotente. Sabía que debía mantener a Sebastián a salvo, pero aún me estaba recuperando del parto. Tomé una respiración profunda para calmarme y decidí llevar a Sebastián a la habitación, cerrando la puerta atrás de mí. Marcela seguía gritando y sonaba muy agresiva. Era evidente que no se iba a rendir fácilmente. No vi otra opción más que llamar al 911. Le expliqué al operador lo que estaba ocurriendo, mencionando la orden de restricción contra Marcela y mi temor por mi seguridad y la de mi bebé. Mientras hablaba, Marcela continuaba golpeando la puerta, suplicando ver a Sebastián. Fue aterrador darme cuenta de lo desesperada que estaba por acercarse a nosotros. Afortunadamente, la policía llegó rápidamente. Sentí un gran alivio al escuchar las sirenas acercándose, porque significaba que la ayuda estaba en camino. Cuando los oficiales entraron, Marcela aún intentaba forzar la puerta de la habitación. Intervinieron de inmediato, alejándola y tratando de calmarla. Finalmente abrí la puerta cuando un oficial me aseguró que Marcela estaba retenida. Pude ver a los policías hablándole, pero yo estaba demasiado conmocionada para escuchar lo que decían. Me quedé en la habitación, sosteniendo a Sebastián con fuerza y tratando de calmarlo, ya que todo el alboroto lo había hecho llorar. Me sentí horrible de que tuviera que experimentar algo tan caótico siendo tan pequeño. Los oficiales hablaron con Marcela, intentando entender por qué había venido a nuestra casa y cuáles eran sus intenciones. Pero la situación de Marcela resultó ser mucho peor de lo que imaginaba. La policía me informó que sus vecinos la habían denunciado varias veces por allanamiento. Había estado actuando de manera sospechosa, intentando entrar en sus casas y causando problemas. Además, los oficiales descubrieron que tenía varias multas pendientes y que había sido arrestada por conducir en estado de ebriedad solo 2 semanas antes de presentarse en nuestra casa. Fue impactante enterarme de lo mal que estaba. Marcela fue arrestada por violar la orden de restricción. Los oficiales consideraron que su conducta reciente era una señal de que representaba un peligro real.
Cuando los policías se la llevaron, finalmente pude respirar con tranquilidad. Poco después, Fernando llegó a casa y se alarmó al ver los autos de policía afuera. Corrió adentro para encontrarnos a mí y a Sebastián. En cuanto lo vi entrar, sentí que un gran peso se levantaba de mis hombros. Le conté todo lo que había sucedido. Fernando estaba furioso de que Marcela hubiera llegado a nuestra casa, pero agradecido de que la policía hubiera intervenido a tiempo. Desde entonces, hemos tomado medidas para reforzar nuestra seguridad. Hemos añadido más cerraduras a las puertas e instalado una cámara de seguridad en el exterior. Quiero asegurarme de que estamos protegidos ante cualquier otro incidente. La noticia de lo sucedido se esparció rápidamente, y en poco tiempo, los familiares comenzaron a llamarnos para saber cómo estábamos.